Brújula. La brújula en geología nos ayuda a estudiar y a describir toda estructura geológica a partir de dos mediciones, que es el rumbo y buzamiento. El rumbo o dirección de la estructura es la orientación de esta en un plano horizontal dirigido al norte y se la mide con ayuda de una brújula. El buzamiento, inclinación o manteo es el ángulo de máxima pendiente. Este buzamiento siempre es perpendicular al rumbo y nunca paralelo. Entonces, la dirección de la estructura estará definida por dos medidas. El ángulo medido en un plano horizontal nos definirá el rumbo y la línea de máxima pendiente que está perpendicular, que genera un plano perpendicular a la dirección de la estructura, nos definirá también o nos determinará un ángulo denominado buzamiento, manteo o inclinación. Entre los instrumentos básicos que se utilizan en geología para determinar la orientación de alineación está la brújula. Esta básicamente consta de una aguja imantada suspendida por un centro de gravedad, un pivote que está en el centro de un limbo graduado. Este instrumento entonces es básico para lo que es el estudio principalmente de la geología estructural. Partes de una brújula. La brújula que tenemos en pantalla es una brújula Brompton, ¿sí?, que fue patentada por un geólogo canadiense, precisamente apellidado Brompton. Esta es una brújula especializada para el área de geología, la cual podemos describir a partir de su aguja imantada, ¿sí?, el centro de gravedad, ¿sí?, el limbo graduado, el indicador de norte, ¿sí?, el norte de la aguja, ¿sí?, la caja de la brújula. La caja de la brújula tiene otros accesorios como por ejemplo la tapa, ¿sí?, la tapa de la brújula. Acá tenemos, todo esto es un espejo, ¿sí?, tiene la línea axial, tiene una mira plegable, ¿sí?, tiene una mirilla aquí a la derecha, a la izquierda tenemos lo que se denomina pínula, ¿sí?, tiene una ranura de la pínula, ¿sí?, tiene una ventanilla, ¿ya? Interiormente tiene dos tipos de niveles, un nivel circular, un nivel ojo de buey y un nivel de albañil. Internamente también tiene un clinómetro, ¿sí?, un clinómetro. Este clinómetro nos permite medir los buzamientos o la inclinación de las estructuras. Tiene la escala del clinómetro. Adicionalmente tiene otros elementos como por ejemplo el ajuste de la declinación magnética, ¿sí? Estas son las partes básicas de una brújula Brompton y es la brújula que utilizan los geólogos para hacer sus trabajos de campo y lo que es la parte de la geología estructural. Los limbos graduados son básicos en la determinación de los ángulos y estos limbos graduados están de 0 a 360 grados. Ahora, en las brújulas tenemos variaciones respecto a este limbo graduado. Es así que los limbos horizontales de las brújulas se gradúan de la siguiente manera. Tenemos azimutal de 0 a 300 grados y por cuadrantes de 0 a 90 grados. Azimutal, su abreviación es AZ. Se llama azimut a la dirección de una alineación o al ángulo de la dirección de una alineación medido en función del meridiano en sentido positivo o en sentido del movimiento de las agujas del reloj. El azimut se determina de 0 a 360 grados. La graduación azimutal hay dos variantes. Según esta forma, los limbos tienen una graduación, como ya se ha dicho, de 0 a 360 grados a partir de la dirección del norte del meridiano. Tenemos graduación directa, que es en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj, graduación directa, y hay otro tipo de graduación que es la graduación inversa, que es en el sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj.
Esto es muy importante para poder tomar datos en campo, principalmente para lo que es la dirección de las estructuras, ¿sí? En una brújula de graduación directa, ¿sí?, nos da azimut inverso, ¿ya? Y en una brújula de graduación inversa nos da azimut verdadero. Las brújulas actualmente tienen una graduación inversa porque, como indica en la diapositiva, nos da un azimut verdadero. Esta graduación inversa nos permite generar datos que directamente lo podemos dibujar en nuestro plano o directamente lo podemos procesar. Es así que cuando nosotros utilicemos brújula, preferentemente busquemos brújulas con graduación inversa, recalco, para que podamos tener un azimut verdadero, o el dato que generemos con este tipo de brújulas y con este tipo de graduación en el limbo nos pueda servir directamente. Graduación por cuadrantes. La otra graduación que ya habíamos mencionado es la graduación por cuadrantes. Acá se determinan los rumbos. Según esta graduación, el limbo se divide en 4 cuadrantes, ¿ya?, y se marca de 0 en la línea que corresponde a la dirección norte-sur. A partir de esta línea que nos representa los 0 grados, se mide los incrementos de 0 a 90 grados al este o de 0 a 90 grados al oeste. Es así que el limbo de graduación por cuadrantes nos genera 4 cuadrantes y cada uno de ellos tiene su propia denominación, ¿sí? Es así que tenemos el cuadrante 1 o el cuadrante noreste, tenemos el cuadrante 2 o el cuadrante sudeste. La flecha nos está indicando la dirección o el sentido en el cual se tiene que medir los ángulos en cada uno de los cuadrantes, ¿no? Tenemos el tercer cuadrante o el cuadrante sudoeste, y finalmente tenemos el cuadrante 4 o el cuadrante noroeste, ¿sí? Es esa la nomenclatura para cada uno de los cuadrantes de una brújula. El rumbo. ¿Qué es el rumbo? El rumbo es el ángulo que forma una alineación, reiteramos esto porque es muy importante, de una estructura geológica. En este caso estamos viendo un estrato, sí, puede ser una diaclasa, puede ser una falla, puede ser otro tipo de estructura, ¿ya?, en función al norte, ¿sí?, en función al norte, sobre un plano horizontal, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de rumbo, tenemos que identificar el cuadrante en el cual se está generando la dirección de la estructura. Esto nos determinará un ángulo, el cual se denomina rumbo. La relación entre azimut y rumbo. La relación, en el caso del primer cuadrante, si medimos un ángulo, medimos el ángulo teta, ¿sí? En el primer cuadrante, en el cuadrante noreste, el azimut va a ser igual al ángulo teta, ¿ya?, el cual transformado por cuadrantes o rumbos va a ser igual norte, estamos iniciando nuestra medida al norte, teta grados al este. Entonces, la relación del azimut y rumbo para el primer cuadrante es directa, ¿no? O sea que el valor que yo mida como azimut en el primer cuadrante, cualquiera de ellos sea, va a ser el mismo si cambio de nomenclatura a nomenclatura por cuadrantes. Rumbo norte va a ser igual al azimut hacia el este. ¿Qué pasa en este es el ángulo el cual nos representa el azimut o el rumbo para el primer cuadrante? ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? ¿Sí? Medimos o tenemos la estructura, medimos el azimut, el ángulo teta, ¿ya? Está en el segundo cuadrante es sudeste, ¿ya? Entonces el azimut del ángulo teta, ¿cómo hago para cambiar de nomenclatura por cuadrantes? El rumbo va a ser igual a sud, ¿sí? Está en el segundo cuadrante, 180 grados menos teta al este. Entonces el rumbo va a ser igual a sud alfa este, ¿no?
Y es este ángulo alfa el que nosotros necesitamos calcular para poder cambiar de nomenclatura azimutal a nomenclatura por rumbos para el segundo cuadrante. ¿Qué pasa con el tercer cuadrante? Tenemos la estructura, ¿sí? Medimos su azimut, medimos el ángulo teta, ¿sí? Este está en el tercer cuadrante, en el cuadrante sudoeste. Entonces el azimut es igual al ángulo teta. ¿Qué pasa si yo quiero expresar esto por cuadrantes? Entonces el rumbo va a ser de esta estructura, sud está en el cuadrante sudoeste, teta grados menos 180 al oeste. Entonces el rumbo va a ser igual a sud, alfa va a ser igual a teta menos 180 al oeste. Y es este alfa o este ángulo es el que determina el rumbo para lo que es el tercer cuadrante. ¿Cuál es la relación para el cuarto cuadrante? Entonces tenemos definida nuestra estructura que cae en el cuarto cuadrante, ¿sí? Leemos el ángulo teta o el azimut, ¿sí? Está en el cuadrante cuarto, en el cuadrante noroeste, el azimut va a ser igual a teta. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero transformar a cuadrantes, ¿sí? O a lectura por cuadrantes? Entonces yo tengo el rumbo, va a ser igual a norte a 360 grados menos teta al oeste. Lo que va a equivaler que nuestro rumbo de esta estructura va a ser igual a norte, alfa al oeste, 360 menos teta, que nos determina este ángulo que es el que define el rumbo. Atracciones locales. De alguna manera, en trabajos más puntuales se hace un control de las brújulas, ¿sí? Para poder determinar si están correctamente generando los datos que vamos a procesar, ¿no? Es así que se tiene lo que se denomina atracciones locales. ¿Qué es la atracción local? El azimut mayor de cualquier línea debe diferir en 180 grados del azimut menor en la misma línea. A ver, veamos cómo funciona esto. Yo tengo dos puntos, el punto A y el punto B, tengo una línea y voy a medir el azimut de ida. El azimut de ida de A a B, que va a ser el ángulo alfa. Voy al punto B y voy a medir otro azimut, el azimut de vuelta de A a B, que va a ser el ángulo beta. Entonces, a partir de estos datos decimos que el azimut mayor, que es el azimut beta, menos el azimut menor, que es alfa, tiene que ser igual a 180 grados. Si es que la dirección no es 180 grados, se debe suponer la acción de un fenómeno conocido como atracción local. ¿Qué es esto? Presencia de conductos eléctricos, acumulación de minerales o algún otro efecto que influye en la lectura de los datos, influye en que la aguja imantada se desvíe dando lugar a otra lectura errónea. Esto obviamente tenemos que considerarlo para poder procesar los datos. Otra manera de poder controlar en cierta medida esto es la orientación de un plano. Al orientar un plano, ¿sí?, hacia el norte, para que nos pueda ayudar en la determinación de alguna desviación de la brújula, ¿no? Es así que orientamos la brújula al norte, ¿sí?, y sobreponemos al plano base de trabajo, haciendo coincidir el norte del plano y el norte de la brújula. Si es correcto el procedimiento, los elementos del entorno geográfico, o sea, los cerros, los ríos o algún accidente topográfico que podamos ver en nuestro entorno o algún elemento geológico tiene que coincidir con el plano, ¿sí?, y así se podrá tener una cierta referencia que la brújula está que nos está dando datos correctos, ¿no?, que coincida lo del plano con nuestro entorno geográfico. Declinación magnética. La declinación magnética es el ángulo que forma el meridiano magnético y el meridiano verdadero. La declinación magnética cambia más o menos exactamente según periodos de tiempo, ¿sí? En
también en trabajos de mayor precisión se considera esto de la declinación magnética. Y si recordamos, en una de las partes de la brújula hay un botón o un accesorio que nos permite ajustar esta declinación magnética, ¿sí? La declinación magnética entonces es la desviación del norte geográfico, ¿sí? O eje de rotación de la Tierra con el norte magnético o eje magnético. Entonces, la línea del eje de rotación de la Tierra o norte geográfico tiene una variación con el norte magnético o el norte que nos da como dato la brújula. Entonces, esa variación se denomina declinación magnética y tiene diferentes formas de cambio, ¿no? en función a lo que es el magnetismo de los polos de nuestro planeta. Es así que tenemos variación secular. ¿Qué es la variación secular? El meridiano magnético oscila a manera de un péndulo, avanzando en una dirección durante 300 años aproximadamente, hasta quedar parado para moverse después en dirección contraria, ¿no? Entonces, 300 años oscilará al este, 300 años oscilará al oeste. Otra variación es la variación anual como declinación magnética. Es completamente diferente a la variación secular, ya que puede ser creciente o decreciente, ¿sí? Oscila al este o al oeste. Ya la declinación no llega a superar los 1.5 minutos en nuestra zona. Nuestra zona se refiere a lo que es Bolivia. Y finalmente tenemos la variación diaria. Todos los días una aguja magnética varía, oscila de diferente manera. Así, por ejemplo, en horas de la mañana oscila de diferente manera que en la tarde. El promedio de oscilación es muy pequeño, por lo que no es necesario tomar en cuenta en la mayoría de los trabajos con brújula. Manejo de la brújula. Cuando nosotros manejamos una brújula debemos darle una estabilidad a esta brújula, ¿sí? Cuando yo quiero determinar rumbo, debo nivelar horizontalmente la brújula con ayuda de su nivel circular o nivel ojo de buey, y lo que tenemos que hacer para dar unos datos precisos es alinear la brújula a la dirección que se quiere medir. Son estos tres aspectos que se tiene que cuidar cuando nosotros estamos manejando una brújula. Métodos de medición de rumbo y buzamiento en geología. Hemos dicho que para la geología estructural se necesita, o para describir las estructuras geológicas se necesita dos parámetros, que es el rumbo y buzamiento. Y para determinar estos datos se tienen diferentes métodos, los cuales vamos a mencionar a continuación, ¿sí? Lo que es azimutal, ¿sí? Su abreviación es AZ/BS. AZ es el azimut, y BZ es el buzamiento. Un ejemplo, 35 grados, que es el azimut, 61 grados al sudeste, ¿no? El otro es por cuadrantes, ¿sí? Tengo el rumbo, RB, BZ, buzamiento, ¿no? Ejemplo, tengo una lectura norte, ¿sí? 35 grados al este, 61 grados al sudeste. Y tenemos una tercera que es la dirección de buzamiento, ¿no? Esta es denominada DIB-DIR, sus siglas en inglés. DIB es de inclinación, DIR de dirección, ¿ya? Aquí nosotros determinamos el azimut de la dirección de buzamiento. El azimut de la dirección de buzamiento, ¿no? Un ejemplo, 125 grados 61, ¿no? 125 grados, repito, es la dirección de buzamientos y 61 grados es el buzamiento. Recuerden que el rumbo es perpendicular al buzamiento. Veamos de explicar cada una de estas nomenclaturas o métodos de lectura de rumbo y buzamiento. En la lectura azimutal, básicamente, partimos siempre con la nivelación o la identificación del plano horizontal de
sobre el cual vamos a medir el rumbo. Y esto lo hacemos con ayuda del nivel circular de la brújula. Es así que a partir de tener ya definido el plano horizontal con ayuda del nivel de la brújula, definimos la dirección de la estructura, ¿ya? Dirección de la estructura, en este caso un estrato, ¿ya? El cual se medirá en función al norte el ángulo respectivo, tomando en cuenta el cuadrante en el que nos encontramos. Es así que el ángulo que define el norte y la dirección de la estructura nos dará lo que se denomina rumbo o azimut, ¿ya? Acá colocamos rumbo azimut en el primer cuadrante. Recuerden que en el primer cuadrante la relación azimut-rumbo es directa, ¿no? No hay que hacer ninguna transformación. La manera de colocar la brújula es la que se muestra en pantalla, ¿sí? Y repito, yo voy a colocar o apoyar la brújula a la estructura, siempre cuidando que esté sobre un plano horizontal, ¿no? La dirección de la estructura, que se va a medir en función al norte, este ángulo nos va a determinar el rumbo. Si estamos en el primer cuadrante, el rumbo y el azimut va a tener una relación directa. ¿Qué es el rumbo? El rumbo, esto estamos reiterando porque es un aspecto muy importante en lo que es el trabajo de campo. El rumbo es el ángulo que forma la alineación de la estructura geológica, que puede ser en este caso estamos viendo un estrato, puede ser una diaclasa, puede ser una falla, ¿ya? La estructura geológica con relación al norte, ¿no? Acá nos genera un ángulo, ¿ya? Hay que cuidar el cuadrante en el cual estamos manejando, y este ángulo nos va a definir el rumbo o buzamiento. Para medir el buzamiento, hemos dicho que el buzamiento es la línea de máxima pendiente. Una forma de determinar esta línea de máxima pendiente puede ser usar un chorro de agua, ¿sí? El cual siempre va a descender en la línea de máxima pendiente. Esta línea de máxima pendiente entonces nos define la línea de buzamiento, y perpendicular a esta está la dirección de la estructura. Con ayuda de la brújula, ¿sí?, que tiene incorporado el clinómetro, entonces nosotros definiremos a partir del plano horizontal, ¿sí?, la inclinación o el ángulo de máxima pendiente, que también es denominado buzamiento o manteo. La dirección de buzamiento, DIBDIR. El tercer método de la lectura del rumbo y buzamiento para describir las estructuras geológicas es la DIBDIR, ¿no? Generalmente lo conocemos con DIBDIR, y nos mide la dirección de buzamiento. La posición en la cual tiene que estar la brújula para determinar este método es como se ve en la diapositiva. Entonces, tenemos la dirección de la estructura, ¿sí? Definimos la línea de máxima pendiente, que siempre va a ser perpendicular a la estructura, ¿ya? Nivelamos la estructura sobre un plano horizontal con ayuda del nivel, ¿ya? Y a partir de esto definiremos lo que es la dirección de buzamiento, ¿no? Tenemos definido el norte, ¿ya? Este nos ayudará a entender que ese ángulo que yo estoy leyendo, ¿sí?, me está determinando la dirección de buzamiento, ¿no? Y estoy aplicando en este caso el método DIBDIR para poder leer la estructura. Veamos ejemplos, ¿no? Iniciemos con lo que es un azimut, ¿sí?, método azimutal o nomenclatura azimutal, la cual nos muestra un ejemplo de 35 grados, o sea, nuestra estructura geológica tiene 35 grados y tiene un buzamiento de 61 grados hacia el sudeste. Entonces, con ayuda de un transportador, definimos los 35 grados,
¿sí? Dibujamos la dirección de la estructura y perpendicular a esta está el buzamiento, como ya se ha mencionado reiteradamente. Entonces, generamos una línea perpendicular, la línea corta nos indica la dirección de buzamiento y la línea larga nos indica la dirección de la estructura. Respecto al buzamiento, simplemente anotamos el valor del buzamiento. ¿Ya? Ahora, este dato podemos convertirlo fácilmente en nomenclatura por cuadrantes, ¿no? Como está en el primer cuadrante, la relación azimut-rumbo es directa, ¿no? Entonces, ejemplo, está en nuestro primer cuadrante noreste, entonces va a ser norte, 35 grados al este el rumbo de la estructura y el buzamiento se mantiene en 61 grados en el cuadrante sudeste. Veamos qué pasa la nomenclatura DIPDIR, ¿no? La nomenclatura DIPDIR nos dice 125-61. ¿De dónde sacamos 125? Si el rumbo es 35 grados, ¿sí? Lo único que hemos hecho es sumarle 90 grados, ¿sí? Porque en DIPDIR, ¿sí? Estamos determinando la dirección de buzamiento. ¿Sí? Estamos determinando la dirección de buzamiento. Es así que la notación va a ser 125 barra 61 grados el buzamiento. Ya no anotamos en DIPDIR la dirección del cuadrante, puesto que los 125 nos está definiendo el cuadrante donde cae esta lectura. Veamos otro ejemplo. ¿Sí? Partimos con DIPDIR. ¿Sí? DIPDIR nos dice 215 grados 32 de buzamiento, ¿no? La dirección de buzamiento es 215 grados. Entonces, con ayuda de un transportador, medimos los 215 grados, ¿sí? Y nos está dando, reiteramos, la dirección de buzamiento. Cuando yo utilizo DIPDIR, estoy dando la dirección de buzamiento. Perpendicular a esta, los 32 grados, perpendicular a esta está la dirección de la estructura, ¿no? Perpendicular a esta está la dirección de la estructura. Eso 61 no corresponde, correspondería 32. Perpendicular a esta, entonces nos muestra la dirección de la estructura. Ahora, para transformar a las otras nomenclaturas, a partir del siguiente gráfico, bueno, ese es el azimut, vamos a leer ahora azimutal, sí, ese es el azimut, ¿ya? Y para determinar el azimut, lo único que tendría que hacer es de 215 restar 90 grados y me va a dar azimutal 125 barra, se mantiene los 32 grados de buzamiento en el cuadrante sudoeste, ¿no? Ahora veamos la otra nomenclatura por cuadrantes, ¿sí? Ese es el ángulo que necesitamos, ¿sí? Entonces, la relación azimut-rumbo en el segundo cuadrante, ¿cuál es? Es 180 menos el azimut. El azimut es 125. Entonces, por cuadrantes, estamos en el segundo cuadrante sudeste, ¿sí? Reitero, la relación rumbo-azimut para el segundo cuadrante es 180 menos el azimut, y lo que nos va a dar por cuadrante sud 55 este barra 32 el buzamiento al sudoeste, ¿no? O sea que de 125, ¿sí? Perdón, de 180 resto 125, de 180 restamos 125 y nos va a dar 55 grados. Esa es la relación para cada una de las nomenclaturas.